Lunes 20 de julio, lunes que amanece con emoción, con alegría y con felicidad, con mayúsculas. Tras 16 años, España es campeona del mundo de fútbol. Ferran Torres es el nuevo Iniesta que remata en la segunda mitad de la prórroga. España se convierte en la ganadora del Mundial 2026 y todo el país celebra la segunda estrella de la selección. No hay nombres propios, hay equipo, con mayúsculas, con ingredientes para hacer historia, unidad, humildad y mucha fuerza. Argentina no jugó a nada, jugó mediocre y yo diría que oportunista. 47 millones de españoles hoy están orgullosos. Victoria basada en el respeto al Mundial y en el propio juego. Todavía queda mucho por celebrar. Hoy llegan los jugadores a la capital. A esta hora los 26 vuelan de regreso a España. Aterrizarán sobre la 1 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez y una vez aterrizados, pues después de descansar un par de horas, el combinado español se cogerá la rúa de celebración en el autobús descapotable. A las 5:30 recepción en el Palacio de la Zarzuela y después en Moncloa. Recorrerán las calles de Madrid y a las 9 de la noche se espera que lo celebren a lo grande con toda la ficción en Cibeles. Anoche fue una noche bárbara. Bueno, en esa jornada histórica, la del 19 de junio en Nueva York, las miradas se clavaron en el campo, pero también en los gestos. El equipo de Luis de la Fuente recibió de manos de Donald Trump la segunda copa de su historia en un acto repleto de simbolismo político. Entrega de la copa y unión al nuevo campeón del mundo. El presidente norteamericano se saltó el protocolo y le dio unos cachetes a la copa. Tardó unos segundos en retirarse de la foto con los nuestros. En el aeropuerto felicitó a los ganadores del Mundial. España jugó mejor realmente, pero ambos jugaron muy bien. Quiero decir, llegaron a la final. Fue emocionante. Parecía que España dominaba, pero fue un partido reñido. Fue genial. Evitó el republicano profundizar en las diferencias con Pedro Sánchez, con España. Hablé con España y los felicité por tener un gran equipo. Realmente hablé con mucha gente. No tengo tensiones, no tengo tensión con nadie. Las felicitaciones del presidente del gobierno español han sido escuetas y a través de redes sociales. Pedro Sánchez en Twitter ha dicho: somos campeones, viva nuestra selección. Pero más allá del Mundial, la fiesta y los nuestros y los campeones y la emoción, la atención del día nos lleva a la guerra del Golfo. Por novena jornada consecutiva, Estados Unidos vuelve a bombardear Irán. La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase de alta tensión porque Estados Unidos ha atacado de nuevo a Teherán tras la muerte de 3 militares en un ataque en Jordania. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. Esta noche les hemos golpeado duro de nuevo y lo hemos hecho en honor a 3, probablemente sean 3 en lugar de 2 grandes patriotas. Esta madrugada ha lanzado Estados Unidos una ofensiva sobre la base militar en Jordania de Irán. Irán ha bombardeado a su vez objetivos norteamericanos en Bahrein y en Kuwait. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que Irán está utilizando Hormuz como herramienta de presión y ha señalado a otros países diciéndoles que deben aumentar la presión para proteger el transporte marítimo mundial. Antes de viajar a Filipinas para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Marco Rubio ha insistido en que Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia y que la pelota está en el tejado de su rival. Por su parte, el líder supremo iraní ha lanzado otra amenaza, de nuevo por escrito, al decir que la nación iraní y el Frente de Resistencia tienen lecciones inolvidables para Estados Unidos. Y con todo esto que tenemos, pues el barril de petróleo otra vez escalando posiciones, reconquistando el nivel de los $90. Las bolsas fluctúan en medio de dudas y, como no, de la campaña de resultados. Y el dólar se fortalece. Eva Villanueva, buenos días, enhorabuena. Pues sí, enhorabuena, estamos todos de enhorabuena. España tiene esa victoria en el Mundial y nosotros lo celebramos. Los mercados, sin embargo, pues están a otra cosa y lo que estamos viendo es ganando, pero no por fiesta, el Brent, el petróleo, como estabas señalando, más de un 2,7% es lo que ha subido esta madrugada. Ya lo tenemos por encima de $90 el barril por ese paraguas de la geopolítica, la escalada en Oriente Medio e Irán, que marca lo que es el repunte inflacionario y el temor de lo que pueden ser los próximos movimientos en política monetaria que hacen los rendimientos suban a medida que se reducen las probabilidades
de esos recortes de tipos, y vemos como los futuros apuntan una probabilidad del 60% de una subida de tipos ya en septiembre. En este contexto, el índice dólar se mantiene fuerte, 100,69 unidades, son subidas moderadas hasta ahora contenidas. El euro frente al dólar en unos 14,43 unidades, y vemos como el yen sigue en una situación muy delicada. 162,33 es su nivel más alto desde el 9 de julio, y el oro, que esta mañana es el que gana por encima de los $4.000 el barril. Sin embargo, las dudas se extienden en las bolsas en Asia. Hoy Japón está cerrado por festivo. Tenemos al Kospi surcoreano con caídas fuertes del 4%, activado su mecanismo de suspensión de nuevo por las fuertes caídas, y vemos como, sin embargo, el Hansen de Hong Kong, hoy impulsado con lo que son las tecnologías y las expectativas sobre Moonshot, sube un 2%. En cuanto a lo que venimos, el paraguas del mercado americano, tras una jornada de viernes en la que veíamos caídas del 1% en el S&P 500, que lo dejaba por debajo de los 7.500 puntos, y con pérdidas semanales en los principales índices, veíamos al Nasdaq Composite caer el 1,40% en medio de la rotación de la venta de tecnología. El Dow Jones también con caídas del 0,77%, y a esta hora, sin embargo, vemos lectura moderada de subidas de cara a este lunes, que devolvería al S&P 500 por encima de los 7.500. Los futuros europeos, los del DAX, suben un 0,15%. Ahí tenemos el tiempo real de los mercados, unos mercados que están pendientes del Banco Central Europeo. Vuelve a reunirse esta semana. Si bien nos espera un cambio en política monetaria tras la cita, la presidenta de la institución tendrá que recoger las implicaciones del reinicio del bloqueo en Oriente Medio. El nuevo repunte del crudo empuja al mercado a barajar una inflación más alta y por más tiempo, y eso requerirá más subidas de tipos de interés. El mercado descuenta que llegará un alza de 25 puntos básicos ya en septiembre. El mercado europeo hará frente además a la publicación hoy lunes del índice de precios del productor, donde se establecerá cuánto ha subido la inflación en uno de los eslabones de la cadena industrial y de consumo de la eurozona. También se podrá medir la salud del sistema manufacturero de la eurozona con el PMI adelantado de julio, después de 5 datos consecutivos demostrando expansión del ciclo. Más allá de la eurozona, el miércoles tendremos IPC en Reino Unido, y la siguiente sesión los datos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que será el indicador macroeconómico más importante de Wall Street de la semana, junto al PMI manufacturero de julio, que se va a conocer el viernes 24. Y bueno, la agenda empresarial gana intensidad con los resultados en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Tendremos Tesla, Alphabet, General Motors, 3M. En Europa destacan, entre otros, los de Ryanair, los de Novartis, los de Volkswagen. La sensación entre los analistas es que las cuentas corporativas se han convertido en el principal catalizador del mercado para las próximas semanas. En España, el miércoles tendremos las cuentas del Santander, dará el pistoletazo de salida. También el miércoles conoceremos los de Iberdrola, Bankinter, Naturgy. Bueno, el consenso del mercado espera un crecimiento del beneficio por acción cercano al 24% en Estados Unidos y superior al 15% en Europa. Y bueno, de momento los que tenemos hasta ahora han batido ampliamente las previsiones del mercado. 7 y 9, Radio Intereconomía. Es lunes de victoria, de emoción, de alegría, de La Roja y de España entera. Vamos ya con los titulares. Y empezamos con los incendios. Ordenan la evacuación de más de una veintena de localidades en la zona de Guadalajara. Elena Fraile, enhorabuena y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, enhorabuena para todos, pero lo que no está de enhorabuena es el fuego, que sigue sin ser controlado en el nivel 2 de operatividad, y el viento no está facilitando estas labores de extinción. Las llamas han afectado ya más de 16.000 hectáreas de terreno. Han sido evacuados los vecinos de 21 municipios con más de 700 personas desplazadas. Mercedes Rodríguez es la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Son ya 13.000 las hectáreas que se han calcinado, con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI, en el centro operativo, el desalojar, evacuar la orden de evacuación de otros 4 municipios más. Ya serían 21 municipios
Todo mientras ese incendio de Orés en la comarca de Cinco Villas de Zaragoza ya ha sido estabilizado y perimetrado, dejando un rastro de 15.000 hectáreas quemadas. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la senda de estabilidad hasta 2029. Una senda de estabilidad que volverá a ser votada el próximo jueves en el Pleno del Congreso. No se prevén cambios en el voto del Partido Popular, de Vox y de Junts, que fueron los que tumbaron la senda en el Pleno extraordinario del 14 de julio. Un nuevo rechazo de la senda de estabilidad supone un revés político, pero no impide la presentación de los presupuestos generales del Estado en 2027, que el Ejecutivo asegura que llevará a las Cortes antes del mes de octubre. Pedro Sánchez inicia viaje a Argelia. Sánchez se desplaza a estas horas a Argel desde Nueva York. Va a ir acompañado por el ministro de Álvarez, el ministro de Exteriores, y por su vicepresidenta, tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. El presidente del Gobierno quiere certificar la plena recuperación de la normalidad en las relaciones bilaterales tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental. Quiere abrir también, además, una nueva etapa en la que aumentar las importaciones de gas argelino. Estarán también en la capital argelina representantes de 4 empresas españolas claves dentro del sector energético: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagas. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, interroga hoy lunes como imputada a Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Y lo hace por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de malversación en relación con su contratación en las empresas públicas Ineco y Traxatec. El juez ha citado también como investigados a Joseba García, hermano del asesor de Ábalos, a Coldo García, y también a Ignacio Zaldívar, alto cargo de Adif. Abrimos página internacional y lo hacemos en Reino Unido. Andy Burnham se convertirá en primer ministro del país en sustitución de Starmer. El que fuera alcalde de Gran Manchester y figura clave de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown sucede a Keir Starmer con una hoja de ruta que podía tener trazada para los próximos meses. Según ha avanzado la BBC, Burnham planea levantar ya restricciones a la exploración petrolera en el Mar del Norte. Burnham busca también marcar desde hoy un nuevo rumbo para su país. Si queremos una economía y un país que funcione para todas las personas y lugares, lo cual en mi opinión debería siempre ser la esencia del laborismo, entonces se requiere un nuevo rumbo respecto al que hemos seguido durante los últimos 40 años. El gobierno que dirijo trazará con confianza ese rumbo a partir de la próxima semana, y por eso este cambio de hoy representa el momento del cambio más significativo en nuestra política en los últimos 40 años. Rusia lanza esta madrugada uno de los mayores bombardeos con misiles balísticos contra Kiev desde que comenzó la guerra. Los impactos han devastado edificios en varios distritos y también han provocado numerosos incendios. Ha dejado un balance de al menos una persona muerta y ha herido a otras 16. Ucrania afronta una grave escasez también de sistemas de defensa antiaérea de diseño estadounidense. 7:16, miramos a los mercados. Ángela Lozano, enhorabuena. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esto sí que es un buen lunes. Bueno, ahí venimos los lunes pendientes de las pantallas, con la emoción en el cuerpo, ahí nervios, ganas de seguir celebrando. ¿Cuánto has dormido? Poquísimo. Yo creo que me metí en la cama como a las 2 de la mañana y luego la fiesta en la calle, y es que tenía que tener las ventanas abiertas. Bueno, aún así, pendiente de los mercados y los resultados. Acaban de publicarse los de Ryanair, sí, y un poquito por peor debajo. De lo esperado, Sí. peor de lo Cuéntame. esperado. El beneficio después de impuestos de su primer trimestre fiscal ha estado ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, y su consejero delegado Michael O'Leary ya ha dicho que espera que las tarifas tengan que bajar este verano para animar a los consumidores. Bueno, enseguida me cuentas los detalles. Vamos a ver las cotizaciones, el ritmo, el tono. Pero antes, futuros en Europa que vienen. Pues tendencia mixta. Sí. Sí, tenemos al futuro del DAX prácticamente sin cambios. Sube el futuro del CAC 40 de París un 0,3%, baja un 0,11% el futuro del FT100 de Londres, y sube el del Eurostoxx 50 un 0,2%. El VIX de volatilidad lo tenemos a la baja, recorta un 3,5% en 18,63 puntos. Los futuros americanos vienen en rojo, aunque movimientos, Eva, muy estrechos. Los futuros americanos vemos precisamente cómo llegan con movimientos de avances del 0,10%, muy estrecho, como dices. 7.505 es lo que apuntan los futuros del S&P. Sin embargo, los de Dow retroceden. Las dudas, esa inestabilidad que está fluctuando
En las bolsas ven ese índice de la economía tradicional y el Nasdaq, que ahora está avanzando un 0,32% en página de futuros. Bueno, avanza las criptomonedas. Bitcoin arriba un 3,22% y Ethereum también en positivo, con más fuerza, un 5,30%. La última semana cotiza en tiempo real en 1.859, Bitcoin tiempo real 64.282 dólares. Ahí tenemos lo que está pasando, el momento, el tono. Vamos directamente a los protagonistas. Bueno, vamos a empezar por Asia. Japón está cerrado y el Banco Popular de China, importante, ha mantenido sin cambios los tipos de interés y, bueno, cumple el guión. Pues efectivamente deja esas tasas de préstamo de referencia por 14º mes consecutivo sin cambios, cumpliendo con las expectativas, mientras buscan las autoridades preservar la estabilidad de la política monetaria pese a esa recuperación económica desigual. La LPR a un año en el 3%, a 5 años referenciada a las hipotecas en el 3,50%. Bueno, hoy la crónica tecnológica se escribe con las ventas de Seúl y el fuerte impulso de Hong Kong. ¿Por qué? Pues sí, es la doble cara de una sola moneda en la que la tecnología se escribe, pero hoy tenemos a Samsung, la surcoreana, cayendo un 3,73%. Tenemos a SK Hynix subiendo hasta ahora, sin embargo, el 1% en medio de esa rotación. Y venta de activos, el eje cae un 3,54% y hoy se ha activado una orden de venta de suspensión cuando el índice de los futuros del Kospi caía más de un 5%. Es el escenario para la tecnología de Seúl, mientras que hemos visto cómo en Taiwán, Honghai ha conseguido su primer contrato para fabricar servidores de inteligencia artificial para SpaceX, que podría tener un valor aproximado de 52.000 millones de dólares. Una noticia que esta mañana ha estado cotizando con avances moderados. El protagonismo llega por parte de China. Recordemos, el viernes arrancaba la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial en Shanghái. Moon Shut presentaba sus grandes avances y precisamente son los inversores quienes centran la atención en ese protagonismo de IA generativa, el optimismo en torno a la compañía, además de la OPV de DeepSeek, y vemos los gigantes avances del Hansen tecnológico del 3%. Vemos cómo Moonshot, con sede en Pekín, ha presentado el viernes su modelo de lenguaje de gran escala Kimi 3, impulsando al gigante de los semiconductores de Hong Kong, el SMIC, 4,5%, Huajón 6%, Meituan 4% o Alibaba 5% de subida tras lanzar la versión preliminar de su último modelo de IA insignia, QuenMax 3.8. Bueno, atención a movimientos corporativos, porque Samsung Biologics comprará la suiza Polyreptide Group por 1.800 millones de dólares. Y hoy vemos, sin embargo, a la compañía surcoreana caer un 2,65%. Operación en efectivo por el fabricante suizo de medicamentos. Es el interés de la compra y, según han señalado ambas compañías, la oferta de 44,31 francos suizos por acción representa una prima aproximada del 6,1% con respecto al último precio de cierre de Polypeptide del viernes, según los cálculos de Reuters. Bueno, más cosas. Las acciones de Hyundai Motor caen más de un 6% ante la previsión de que los trabajadores prolonguen esta semana las huelgas parciales. Según ha informado la agencia John Hub, el portavoz del sindicato ha anunciado que del 20 al 22 de julio los miembros de la compañía van a llevar a cabo esa huelga de 4 horas durante sus respectivos turnos y es la segunda ronda de paros laborales del sindicato este año, siendo por lo tanto protagonista ese sector automovilístico. Bueno, en la India el banco HDFC cae por sus débiles márgenes y está arrastrando a Nifty y también a todos los bancos. Pues sí, el Nifty, el índice de la India que se ve presionado, el banco cae un 4,65% después de que los analistas hayan subrayado cómo el desfase en el margen del trimestre de junio contrarresta el crecimiento constante de los préstamos, arrastrando así al índice y al sector. Vemos a Nifty Banks, como cae ese índice de bancario el 1,6%, y entre los bancos del país, Axis, que cae un 5,3%, o Kotak Mahindra, que pierde el 2,9%. Bueno, nos vamos ahora a Europa.
Bueno, mencionabas los de Ryanair, peores de lo esperado. Peores de lo esperado, beneficio después de impuestos de 538 millones de euros en su primer trimestre fiscal, que terminó el 30 de junio. Los expertos hablaban de unos 580 millones de euros. Recordemos que al presentar sus últimos resultados trimestrales en mayo, Ryanair ya dijo que estaba aplicando recortes de precios para mantener su volumen de pasajeros ante las dificultades relacionadas con la guerra en Irán. Y las tarifas parece que van a mantenerse relativamente estables, es decir, más bajas entre julio y septiembre. En el primer trimestre esas tarifas promedio cayeron un 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es la compañía protagonista del día en un inicio de semana que va a estar marcado por los resultados empresariales. ¿Esta vez empieza Santander? ¿No empieza Bankinter? Esta vez empieza Santander. Históricamente siempre ha sido Bankinter en jueves y esta vez es Santander el miércoles. Que también el miércoles hay Naturgy, creo, también Iberdrola, lo estoy diciendo en memoria. Iberdrola y creo que Repsol, o sea que fiesta la que vamos a tener nosotros ese día. Bueno, oye, y en Europa también cascada de resultados esta semana. Y el jueves BCE. Ah, bueno. Pues no, parece que no vamos a mover los tipos, ya sería lo último. Bueno, oye, de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Hubo mucho movimiento, alta volatilidad por la tecnología y por el petróleo, el pan nuestro de cada día. Sí, y otra vez las preocupaciones en torno a la guerra en Irán. El IBEX en la última sesión, la del viernes, caía un 0,45% y parte desde 19.216 puntos. En la semana también el índice caía un total del 0,86% de lunes a viernes. Y gracias a que no tenemos una gran representación, prácticamente nada, del sector tecnológico dentro del IBEX 35. También vimos en el resto de Europa descensos. Aguantaba mejor el FT100 de Londres, que es el índice con mayor exposición a las materias primas. Las empresas tecnológicas no se libraron el pasado viernes de las caídas en el sector valores de chips como ASML Holding, Infineon, Siltronic o Aixtron registraron caídas de hasta el 7% en bolsa. Y también vimos descensos importantes para empresas como Burberry, la compañía de lujo, tras la presentación de resultados. En el conjunto de la pasada semana vimos a los títulos de Repsol como los más alcistas. Se benefició la petrolera de la subida del precio del crudo, ganó un 6%. Endesa, como utility defensiva, subió un 3,3%, también un 3,25% subía Indra. Naturgy avanzaba un 2,85%, y entre los más bajistas IAG, que se dejaba un 5,5% por la subida del precio del crudo, un 5,44%, perdía Solaria, y también Acciona Energía retrocedía un 3,44%. Se colaba aquí Fluidra, que tenía que hacer frente a unos peores resultados de su competidora estadounidense. Bueno, ¿y España qué gana con esta victoria? Si quieres, campeones del mundo España. Bueno, patrocinadores, ropa deportiva, bebidas, viajes y medios de pago son los claros ganadores del Mundial. En España destacan Telefónica, Iberdrola, Mapfre y IAG, son algunos de los patrocinadores oficiales de la selección española. Hay algunos economistas que han echado cuentas. Dicen que el PIB se podría incrementar en al menos 5 décimas. Esto supondría un impacto directo de unos 8.000 millones de euros para nuestra economía. Así lo refleja un estudio titulado Un impulso para el PIB, el efecto de ganar la Copa del Mundial de la FIFA. Lo publicaba la revista Oxford Bulletin of Economics and Statistics. El impacto neto final estaría en 4.000 millones de euros, al tratarse de un impacto que solo se mantendría durante los 2 trimestres posteriores al conflicto. Así que lo tenemos, la victoria también se juega en el parque. Bueno, miramos al mercado americano. Decíamos que los futuros vienen mixtos y la semana pasada, gran rotación, venta de semiconductores, los operadores pendientes de resultados empresariales. Hoy vamos a tener, hoy no, esta semana, algunos de
de los 7 grandes. Un Tesla, ¿no? He visto Alphabet también. Pues has visto bien, Susana, efectivamente tenemos un gran aperitivo en esos gigantes y todo además con permiso de lo que decidan los inversores en medio de esta rotación de medición de riesgos y de competencia con China. Partiendo por lo que es la fotografía general, tenemos que apuntar como para empezar el mercado americano. Empieza la semana con un S&P 500 por debajo de los 7.500 puntos y es que los 3 principales índices se anotaron fuertes pérdidas la semana pasada, del 1,6% el índice rector, el de la tecnología, el selectivo, ese Nasdaq Composite, casi un 3% perdía en la semana y el Dow Jones de la economía tradicional un 0,9%. Pero importante para hacernos una idea de lo que está pasando y qué es lo que cae esa selección es los semiconductores. El índice de Filadelfia de hecho se desplomaba un 10% la semana pasada, situándose un 20% por debajo del máximo histórico de junio. Bajo este paraguas, como dices, a partir de ahora, ¿qué? Pues bueno, la campaña de resultados continúa y vamos a ver qué pasa con esos chips. Hoy no hay grandes referencias ni grandes presentaciones, pero hacia el ecuador de la semana llegan Alphabet y Tesla, al tiempo que se van a conocer las cuentas de Intel, que la semana pasada cayó un 13% en medio del descenso de los precios de los chips. Importante también señalar cómo en esa fotografía del mercado hemos estado pendientes de lo que pasaba con las acciones de SpaceX, que se veía desplomado el viernes, además un 5,43% tras verse frustrado el lanzamiento que tenía que ser el 13º lanzamiento de su Starship y cotizando muy por debajo de lo que fue su precio de debut en el parque a $123,99. Mientras en la geopolítica, con un petróleo que supera los $90, hemos visto la presión en los bonos. El rendimiento del Treasury americano a 10 años ha subido hasta el 4,58%. Bueno, como decíamos, muy importante el petróleo. El barril tipo Brent ahora mismo lo tenemos en $90,26, rebota un 2,45% frente al día de ayer. Es el futuro con vencimiento en septiembre y vemos que el gas natural está ahora mismo en $2,88. También se palpa tensión. Ojo, porque todo el sector energético está analizando esa advertencia de la Agencia Internacional de Energía. Dice que el mundo tiene solo unas semanas para evitar un choque económico. Pues sí, la AIE considera que esa situación debe resolverse en un plazo muy corto para evitar un nuevo impacto sobre la economía global, lo que es ese paraguas de aumento del precio del petróleo, temor a reducción del suministro, que han reactivado los temores inflacionarios, encarecimiento del combustible y dificultades para la actividad económica. Importante ver qué pasa con un sector energético que veía subidas en Exxon el 0,97% el viernes, o en títulos como Chevron, que subía casi el 2%. Bueno, 7:30, Radio Intereconomía, España es campeón del mundo.